Bueno, jóvenes, continuando con los temas, vamos a ver la regla del L'Hopital. Cuando vimos los límites, nos encontramos con límites indeterminados. Como este, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Fíjense, ¿por qué era un límite indeterminado? Pues bueno, cuando evaluamos el límite del numerador, esto nos da 0. Y cuando evaluamos el límite del denominador, esto también nos daba 0. Entonces, el límite del cociente, x cuadrado menos 4, entre x menos 2, nos quedaba 0 entre 0. Esto es un límite indeterminado, si se fijan. El cociente 0 entre 0 es a lo que se le llama límite indeterminado. También límite indeterminado es cuando a usted le quede más infinito entre más infinito, o cuando a usted le quede menos infinito entre más infinito, o menos infinito entre menos infinito. Entonces, los límites indeterminados, para poder resolverlos con los teoremas de límites, lo que hacíamos era aplicar álgebra. Pues eso ustedes deben de acordarse que lo vimos en la primera unidad. Es más, vimos un teorema cuando vimos los límites de las funciones trigonométricas, vimos dos teoremas. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x, si se acuerdan, pues este era un límite indeterminado. Pero después de hacer la aplicación de la definición de límite, esto nos quedaba 1. Pero miren algo sumamente interesante. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x es 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de x es 0. Entonces el límite es indeterminado, pero su resultado nos daba 1. En su momento yo les decía que en ese momento, cuando vimos los límites de las funciones trigonométricas, les decía que después de que pasaran las clases yo les iba a indicar precisamente cómo es que se obtiene ese límite. Bueno, entonces ese límite y otros indeterminados pues se pueden resolver sin hacer álgebra, es decir, sin aplicar los conceptos de álgebra en este cociente y sin aplicar la definición de límite en este cociente. ¿Y cómo se hace? Pues aplicando la regla del L'Hopital. ¿Y en qué consiste la regla del L'Hopital? Si el límite es indeterminado, acuérdese, usted va a poder aplicar la regla del L'Hopital usando la regla de la derivada, los teoremas de derivación. Mire cómo. Bien, fíjese, si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a 0 y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a 0, entonces el límite cuando x tiende a del cociente, mire, es un límite indeterminado. Mire, es un límite indeterminado porque nos quedaría 0 entre 0. Entonces este límite, ¿a qué es igual? Según los teoremas de límites. ¿A qué es igual según los teoremas de límite? Es igual al límite cuando x tiende a 0 de f' de x entre g' de x. Y miren lo interesante de esto. Va a derivar el numerador, va a derivar el denominador y luego va a evaluar nuevamente el límite. Esto es lo que se conoce como la regla del L'Hopital. Esta pequeña definición ayuda bastante a resolver límites que con álgebra se convierten difíciles. Como por ejemplo
los ejemplos que les di, ¿cómo se resolverían? El límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 entre x menos 2. ¿Cómo resuelvo este límite? Aplicando L'Hopital. Pues L'Hopital me dice que lo que voy a hacer es derivar el numerador. Voy a encontrar el límite de las derivadas. ¿De quién? Del numerador y del denominador. Mire, y esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de 2x. Y esto es 4. Sumamente interesante, miren. No se aplica nada de álgebra, sino que derivadas. Ahora observe el teorema del seno de x entre x. Bien, es indeterminado. Igual que este, nos daba 0 entre 0, nos da 0 entre 0. Entonces podemos aplicar L'Hopital. Eso es lo que deben tener sumamente en cuenta. Si no da 0 entre 0, usted no puede aplicar L'Hopital. Tiene que ser indeterminado para que usted pueda aplicar L'Hopital. Entonces esto sería igual al límite cuando x tiende a 0. La derivada del seno es coseno y la derivada de x es 1. Entonces esto sería igual al límite cuando x tiende a 0 del coseno de x. Y si evalúo el límite, esto es igual a 1. Y ahí es donde aparecen las respuestas del teorema, aplicando L'Hopital. Bueno, esto sería en pocas palabras en qué consiste la regla de L'Hopital. Les recuerdo, el límite, la regla de L'Hopital se aplica a límites que son indeterminados.